RTP. De las personas que se quieren dedicar al servicio de lo común. Entonces, si te das cuenta, empiezas a reflexionar un poco más, llegas a la conclusión de que la discusión no es, pues, mano dura, no es políticas sociales, no es aislamiento, es otra la pregunta. Y esa es la que, bueno, yo no tengo acabadas las respuestas todavía, no creo que las podamos hacer porque por definición las tenemos que hacer en conjunto, pero ese es el propósito de la discusión ética. Que lo político se transfiera a lo ético y lo ético se pueda transferir a lo político, de suerte que hay una moral común de la cual podamos exigirnos. El ámbito educativo, y algunas veces hacían reflexiones sobre que en cierto momento el ambiente educativo en el Ecuador, inclusive a nivel público, era muy distinto. Y tú tenías grandes maestros que podían haber sido personas, pues digamos, sencillas, de clase media, que te inspiraban respeto, que te inspiraban, que te servían de ejemplo, que te hablaban siempre del buen comportamiento, etcétera. No sé si es que yo estoy siendo un poco pesimista, pero eso se ha perdido también. Entonces, la gente sale y además invadido de una cultura progre a nivel mundial, donde ya no hay esa relación alumno-maestro como había antes, donde no hay el ámbito del aula, ni siquiera es un ámbito de respeto como había antes. Bueno, ahora estamos en algunos casos ya en el mundo al revés, donde inclusive los alumnos amenazan físicamente y hasta extorsionan a los maestros, pero eso ya es de locos. Entonces también el ámbito educativo también hay que meter esfuerzo para sacarlos a los jóvenes de ese entorno que está retroalimentando para mal toda esta visión ética, moral y demás. Bueno, esto es otra expresión más de este problema. Si tú cuando tú escuchas a estas personas hablar de la cívica, que hay que revivir la cívica, ¿de qué sirve la cívica si no se la vive? Correcto, en la calle. En lo común, en lo privado, en cualquier interacción. Entonces, claro, después la virtud, que seguirá siendo pues el canal en el cual la persona individual va a escoger el camino que cree que debe escoger, solo tiene efecto si es que, por decirlo de alguna manera, esto se traduce en una virtud máxima, que es la virtud política, ¿no? Que es la capacidad de que esto no solo se quede a nivel de esfuerzo individual, sino que se traduzca en una cosa que todos queramos emular. Y en ese sentido yo tomo el rol de la educación, es decir, lo político tiene que ser referente de lo que guarde admiración para que el individuo diga: quiero ser así para mi ciudad. Eso en el fondo está en la esencia de este argumento, si tú quieres, ético de este filósofo, ¿no? Yo aprovecharía esto para intercalarte la tercera idea del evento, que es la del derecho. Ojo que ya te he hablado de política, te he hablado de ética y te he hablado de derecho. Y no soy ni abogado, ni cura, ni ¿cómo es que se llama? Ni cientista político. Pero creo que nosotros tenemos en este problema unas, como quien dice, unas dimensiones que nos está superando y debemos regresar a ver en qué medida nos está superando. Entonces yo te diría, con respecto al derecho, el otro día estaba en el colegio de mis hijos y mi hijo había cogido para una exposición una frase de Víctor Hugo, que la voy a repetir aquí, que creo que es ilustrativa del problema. Decía él, Víctor Hugo, que la libertad es, si recuerdo bien, la libertad es en la filosofía la razón, en el arte la inspiración y en la política el derecho. O sea, ya en esa época, en la tradición, digamos, la política tiene una forma de expresarse concreta que tiene que ver con sus límites, y el derecho es el que pone esos límites, que asegura la convivencia, ¿ya? Si nosotros vivimos una sociedad donde, por un lado, los límites no se respetan, por otro lado, no sabemos cómo poner límites o cómo entender el derecho, sino como una norma y no como un principio de justicia, entonces también tenemos problemas graves. La tesis de Alfredo, y una tesis peculiares de Alfredo, que te va a llamar la atención, es poner en duda el concepto ideológico de los derechos humanos. O sea, Alfredo te dice, nosotros no podemos hablar de una categoría
de un derecho como una categoría. No puede haber derecho sin un deber. Lo que en una sociedad puede ser un derecho, en otra sociedad puede que no lo sea. Tiene que ser contextual. La manera en cómo yo te trato a ti no es la misma como un asiático me trataría a mí. Y eso tiene que ser muy contextual. Y en relación a los derechos humanos, eso es bastante informativo. Él dice, el individuo, el sujeto, no puede venir a ser, digamos, sujeto de derechos en el abstracto. Tiene una dignidad inalienable. No estamos diciendo ningún argumento que se confunda por ahí la audiencia. Ni contra la vida, ni contra la libertad, ni nada. De fascista, ni mucho menos, sino es decir, no tiene sentido con esta visión de lo común que yo hable del derecho, de la supremacía del derecho individual por encima del derecho del hombre en sociedad. Porque el hombre, decíamos, y dice él, es en sociedad. Correcto. Entonces, si yo vengo y pongo por encima el derecho individual del derecho a vivir el hombre en sociedad, entonces estoy teniendo el modelo a patas arriba. Y lo que va a salir de ahí es que yo tengo preocupaciones por cómo le doy de comer al delincuente, cómo trato al delincuente que está tratando de matar a una persona, que ha secuestrado a otra persona, y no me preocupo por... Pero además lo que tú mencionas sobre los límites, el ecuatoriano, y lo menciona en algún libro el doctor Osvaldo Hurtado, es un personaje donde hay una cultura un poco complicada de masticar, porque y más en la costa que en la sierra, aquí estamos acostumbrados, hemos creado una cultura de la regalada gana. Entonces la gente quiere hacer lo que le da la gana y lo vemos todos los días saliendo de aquí. Hay una ley para tener placas, no tienes placas. Hay una ley para no tener vidrios que no puedes ver nada, todos los días veo. Hay una ley que dice que tienes que tener casco en las motos, andan las motos. Aquí la gente hace lo que le da la gana y encima se une con el otro tema de que usted no sabe quién soy yo. O sea, la gente que mientras más pelucona o más políticamente poderosa no quiere cumplir nada. Miren, las autoridades mismas no tienen por qué no tener placa. Si la ley dice que no puede tener placa el presidente, el vicepresidente, bueno, ok, la ley lo dice, pero yo no creo que la ley diga que un montón de carros públicos y funcionarios públicos no puedan tener placa. ¿A cuenta de qué? Porque tiene que ser identificado el carro. Mañana ese carro en manos de un chofer de una prefectura, de un municipio o de lo que sea, atropella a alguien, tú tienes que ver cómo tienes que identificarlo. Pero sin embargo hay un montón, aquí la gente hace lo que da la gana. Vamos a irnos a un corte y regresamos para seguir con esta idea y regresamos en unos minutos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Francisco Rumbea, doctor y también economista. Hemos venido hablando sobre este evento importante que se va a realizar el próximo 9 y 10 de marzo, perdón, la próxima semana de diciembre, 9 y 10 de diciembre, en el IDE, aquí en Guayaquil, y va a ser un evento importante para analizar los fundamentos, el fondo, cuáles son las causas y el origen de todo lo que estamos viviendo en Ecuador con respecto a la seguridad y la violencia. Yo alguna vez hablamos con algún entrevistado en el pasado, porque hay muchos factores que no hemos venido hablando que son parte interna del Ecuador, son parte de nuestra cultura, parte de nuestra idiosincrasia, de la forma de ver la vida, de la problemática de la ética, de la aceptación de la corrupción y demás. Pero tampoco hay que dejar a un lado los factores que han invadido al Ecuador desde hace 10, 15 años y cómo ha habido un proceso sistemático de apoderarse del país por parte de multinacionales del crimen. A mí me lo advirtieron dos personas, que uno de ellos ya falleció, que era Francisco Huerta Montalvo, y otra persona que prefiero no decir el nombre porque sigue viniendo y sigue viva, y ellos dijeron que esto se venía y que esto iba a ser una verdadera invasión por parte del crimen multinacional organizado, donde con estrategia fueron metiéndose,
corrompiendo muchas instituciones, metiéndose inclusive en la policía, en las Fuerzas Armadas, y ahora inclusive hay todo un esquema que tú fuiste al evento donde reclutan a menores de edad en colegios para hacerlos parte de las bandas. O sea, esto no es un tema improvisado. Entonces tampoco hay que olvidarse de esto. O sea, esto es un ataque programado hacia el Ecuador, que también exige una defensa del mismo nivel. Bueno, sí, correcto. El tema es un tema complejo, ¿no? Y yo te diría que efectivamente hay una dimensión de influencia extranjera en el problema, pero solo para que me dejes terminar la idea del derecho, okay, que quedó pendiente del corte. Esta idea del derecho, el otro día escuchaba yo una entrevista reciente a Jaime Nebot sobre su periodo cuando él era gobernador, ¿no? Y nos comentaba él, y tú ves con una naturalidad, él habla del problema de la seguridad y el manejo de la proporcionalidad de la fuerza y el manejo de la respuesta adecuada en su momento por cuadrículas organizadas en la ciudad, y una visión muy clara respecto al tema de seguridad, que hoy en día quizás está un poco, podríamos usar la palabra complejizada por estas taras ideológicas de los derechos malentendidos humanos, como ideología y no como un respeto a la dignidad. Y se aplica perfectamente para el caso que tú dices, que cada uno quiere tener unas preferencias, porque no piensa en lo común, sino que somete a lo común al derecho individual, al respeto de mi libertad. Por tanto, yo no debo usar placa. Ahora que medio tengo un cargo de cuarta, por usar esta redundancia, en el gobierno, ya no uso placa. ¿A cuenta de qué le beneficia a la sociedad que una persona no tenga placa? ¿Por qué? Porque tú quieres llegar rápido. Levántate más temprano. Debería ser al revés. El funcionario público debería poder dar ejemplo a partir de su compromiso con la sociedad, de no usar los carriles de la metrovía, de no pasarse, prender. Cualquier hijo de vecino te prende ¿cómo es que se llama? Una sirena y se cree Rambo, pues, y te medio pistolea y tú ya no sabes si es narco. Yo veo en la calle a veces una gente con sirena y yo no sé si son policías o qué. Y respeto al concepto de derecho como cosa para todos, no que solo para los giles de perejiles, pues, que somos nosotros. Hacemos fila y viene el de doble fila. Y en ese sentido yo te diría que también estoy prendado de escuchar la respuesta de una persona que desde la antropología filosófica pueda decirme si hay alguna justificación en esto, porque también somos muy dados a decir a partir de las peculiaridades, ¿no? Que sí, que porque el guayaquileño es así, que porque no. Esto es un fenómeno, como tú dices, transversal a toda América Latina, sean chilenos, argentinos al sur, o colombianos y venezolanos al norte, o hasta al principio de América del Norte con México. O sea, todos nos ha venido a arrasar por igual. Por tanto, hay un contenido antropológico probablemente, pero común, no es que es específico, ¿no? Y ahí te diría yo que la explicación que yo esperaría encontrar es justamente, de nuevo, para distinguir, como quien dice, para luego entender. Si yo distingo las verdaderas problemáticas, las verdaderas causas, las puedo ordenar. Si tú me apremias a mí, yo te diría, el problema sería el siguiente. Para mí el problema es el cogobierno o el narcoestado. Ese es el problema. Algunos creen que hay que convivir. No, para mí ese es el problema. Los efectos son las muertes violentas, la incertidumbre, la falta de respeto al derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Causas directas de eso, o digamos, las cosas que más nos llaman la atención, yo pongo ahí la violencia, el narcotráfico y la corrupción, como que son las causas directas de este cogobierno. Pero si me apuras más, y ahí es que yo creo que la discusión tiene que ser filosófica, y por eso la necesidad de este curso, yo tengo que hablar de determinantes últimos. Uno, que es las instituciones políticas, que hay detrás de formas de organizarse políticamente que estén explicando por qué somos tan proclives a esto, por qué caímos todos en cargamontón en este problema. Y segundo,
qué cosas hay de esta visión moral o cultural que pudiera estar facilitándolo. Esa es la segunda cosa que yo creo que son los determinantes últimos. Y una tercera que dice relación con lo que tú mencionas, que son las dinámicas económicas, ¿no? Que es la potencia de una renta económica ilegal como el narcotráfico, cómo puede desfigurar todos los intentos de acuerdo, de alguna manera o de otra. Esa no es un determinante último de naturaleza filosófica, pero es un determinante que hay que saberlo dimensionar. Y de eso en la parte económica también vamos a tratar de hablar, ¿no? Vamos a procurar ese ejercicio. Si tú me apuras a mí, la idea es que escuchemos y participemos, no tanto que vayamos a tomar nota, sino Correcto. que a resolver. Yo creo que la riqueza del evento, y por eso son 2 días, es que la gente que participe pueda aportar con su experiencia, con sus conocimientos, para poder enriquecer la discusión, porque evidentemente el principal actor del evento es el español, Alfredo Cruz, pero él conoce su realidad, no conoce la realidad del Ecuador, más allá de lo que le hemos contado, pero lo que va a enriquecer es tener este diálogo con él y con otros actores de la gente que puede participar. Ahora, yo no sé si te pasaron los datos, yo tengo aquí lo que enviaron en el tríptico, digamos, del evento. Si alguna persona que nos escucha tiene interés, el correo electrónico para poderse inscribir es seminarios G de Guayaquil, seminariosg@ide.edu.es, seminariosg@ide.edu.es. Ahí pueden escribir y pueden contactarse directamente con el IDE para poderse registrar. Correcto. Al final voy a pasarte el link para que lo vincules al video de la entrevista y ciertamente la página web del IDE donde se puede mencionar esto. Y si alguno considera que por alguna razón tiene la formación, la experiencia en seguridad, ahí me apalanco en estos contactos a través del programa de ustedes para que se ponga en contacto a través de ustedes, facilite su currículum y los hacemos participar si efectivamente pues es así. La idea es, o sea, tener tiene una costo el masa seminario, crítica. pero podría haber gente que por su como currículum podría becarse. Correcto, se ha intentado y muchas personas están involucradas y van a participar y otros se han excusado, pero por ahí puede ser que se nos haya escapado alguno que sienta que deba hacer esto. Ojo, si tú me dices a mí el problema del Ecuador, ¿ya? Y ya te lo voy a explicar por qué, es que ya no nos queda ni Barcelona. Ese es el problema para mí, ya no nos queda ni Barcelona. Y déjame decirte un poco, no es que queremos a la sur oscura, ni la boca del pozo discutiendo esto, porque algunas cosas en lo político son llamadas a ser tratadas con las personas que hay que tratarlo, no es que lo vamos a tratar con todo el mundo. No por otra cosa, sino porque hay gente que está más especializada y más dedicada. Hay gente que podría, pero no tiene la disponibilidad. Hay gente que tiene la disponibilidad, pero no tiene el entrenamiento. Y por tanto no es que todos estamos llamados a esa misma discusión, pero aquellos que están deberíamos procurar participar de lo político. Eso es genuinamente la idea de mirar a lo común, pidiendo que los que están llamados a participar en lo común trabajen, ¿no? Y te digo eso porque también yo me he enfrentado a una situación, creo que tú también en alguna medida con las iniciativas, es que en Guayaquil somos muy dados al resultado concreto, al incentivo que hay para mí en esto. Entonces esto hace muy difícil este tipo de actividades y conseguir que logremos anidar resultados en esta materia. Pero eso es un problema. Te voy a decir y aquí explico el por qué creo que el título debería ser Ya no tenemos ni Barcelona. Yo soy guayaquileño de nacimiento, soy guayaquileño de aspecto, de pensamiento, te digo hasta de espíritu. Y sin embargo... Y tú has conocido de cerca la inseguridad. Además, te digo esto porque yo, a veces hay una palabra que no me gusta, dice, no, que tú eres muy intelectual, Rumbea, ¿no? Yo no me gusta porque aquí el intelectual tiende a desfasar, ¿no? Sino, ir a lo concreto. Podemos pensar, reflexionar, pero hay que ir a lo concreto. Y en ese sentido, soy guayaquileño de pensamiento. Siempre quiero ir a mano a la acción. Yo te hago una pregunta, ya que comenzamos en la discusión al inicio de la entrevista con respecto pues, a los extremos de que unos se van por el lado social, otros se van por el lado, digamos, policial.
Pero pensando en voz alta, ya que tú mencionaste Chile, y yo sé que alguna gente pues cataloga a los que voy a mencionar como fascistas, lo que sea, pero el Chile de Pinochet puso orden y restableció la ley, el orden y la seguridad. La España de Franco, tan odiado ahora por la juventud, hizo lo propio y puso orden, y en España pues digamos había total seguridad y puso orden y progresó mucho España en ese tiempo, más allá de lo que los acusan pues de otras cosas. Inclusive en regímenes, por ejemplo, la Rusia de Putin, entiendo que allí no aguantan vaina, y si hay relajo, la seguridad entra y aplacan la cosa. La misma China, o sea, no solamente es un tema de derecha, la misma China, que tiene mucho, digamos, que de comunista hoy en día tiene poco, pero tiene un control político muy fuerte, también no aguantan mucha vaina. Es decir, la pregunta donde yo voy es, solamente en regímenes fuertes y de alguna forma totalitarios puedes llegar a poner realmente orden y crear esquemas, digamos, de casi total seguridad. Bueno, esa es una pregunta justamente para un filósofo político. Yo creo que eso supera mi ámbito de de formación, pero es justamente la razón por la cual yo creo que esta discusión debe partir de ahí. Nomás enmendar tu afirmación de que, si bien me mencionas a Pinochet, probablemente podrías agregar a Bukele o a Franco. En la izquierda tienes a los regímenes más totalitarios como Stalin, como Mao Zedong, como tienes Pol Pot, ¿no? Entonces, esto no es patrimonio de la izquierda y de la derecha. El fascismo es una chapa que se le ha puesto a los movimientos de derecha, de verbigracia de la izquierda manipuladora, del mismo incepción de Lenin, ¿no? Y yo creo que esa es la discusión que nos desgasta. Esto nos polariza. Si ese no es el problema. A ver, pero si tú sales a la calle y alguien te mata, ¿qué tiene eso de izquierda o de derecha? Pues eso simplemente tiene de un convivir inaceptable. Yo le decía a la persona que me trajo para acá ahora que esta mañana estaba viendo Ecoavisa y hubo por lo menos media hora completa de crónica roja, de un evento aquí en Quito, en Sequé, en otra población, en Montecristi. O sea, era media hora corrida de videos que manda la población sobre asaltos, sobre secuestros, un señor liberado en Daule, que estaban pidiendo $100,000, media hora completa. O sea, ya gran parte del horario de los noticieros se va en esto. Claro, mira, este es un problema tan grave para mí que todos los demás problemas, el económico incluido, pasa a segundo lugar. Claro. Ya, de hecho, te podría decir que en alguna medida, sin resolver este problema, el problema económico y su visión integral, porque no es solamente que haya paz, entre comillas, paz narca, sino que haya los fundamentos para esa paz, no una paz comprometida por un pacto, sino una paz de convencimiento de que la gente no se la vence para resolver los problemas. Y afecta a lo económico por lo que hablábamos. Si tú tienes barrios emblemáticos de Guayaquil, como Miraflores, como Urdesa y otros más, que están deprimidos por la inseguridad, porque la gente no puede poner un local a pie de calle, lo único que te queda a ti es cerrar e irte a una plaza comercial, a un centro comercial. Pero si tú eres un pequeño empresario que no te dan tus números, entonces tú te estás hablando de una familia que deja de tener un ingreso porque no puede mantener vivo su negocio. Y además sigue haciendo crecer las brechas económicas, porque entonces solo podrán progresar los que tienen dinero para ponerse en esos sitios más seguros. Entonces se alarga la brecha. O sea, el que puede poner un local en Garzota, en Alborada, a pie de calle, es un costo de alquiler mucho menor que el que tiene que irse a un centro comercial grande o acá en San Borondón o una plaza comercial. Entonces se agranda la brecha y se vuelve más injusto todavía la sociedad. Pero esto no tiene, digamos, solución a corto plazo. Bueno, eso es justamente por lo cual hemos propuesto este seminario, que queremos dejar el link con ustedes para que, digamos, las personas que quieran se contacten o se contacten directo a la página web del IDE. La idea es la discusión política, entendiendo por político cómo miramos arquitectónicamente a la organización de lo común. La discusión ética de cómo entendemos lo moral, no como un patrimonio del individuo, sino como un conjunto de la sociedad. Y el tema desde el punto de vista de derecho, donde no vemos al derecho como una forma de limitar, sino una forma de comprender en justicia al hombre trabajando en sociedad. Y de ahí vendrán estos temas prácticos de economía que probablemente no pueden dejar de hacer falta, y la discusión de seguridad, además no estos generales, porque para mí esto es lo que yo te quería reforzar, y es
en alguna medida que ha capturado tanto a las instituciones, de suerte que casi uno puede hablar desde la perspectiva de pérdida o una suerte de pesimismo o una zozobra que a gente la embebe, ¿no? Dice, ya aquí ya no hay nada que hacer. Hay mucha gente que migra en esa suerte de depresión. Por tanto, esto es un llamado nuevamente a que entendamos el problema bien, al guayaquileño que está en condiciones de pensar, al ecuatoriano que tiene la formación para aportar, para que ellos ayuden a dirigir los caminos adecuados de los que nos gobiernan, del resto que quiere hacer acción social, acción colectiva, y no se pierdan en discursos polarizantes, no perdamos recursos en proyectos que no tienen sentido si no se entiende el panorama completo, porque si no, como decía, ya no nos queda ni Barcelona, porque me acordaba yo el otro día de este famoso poema de Artieda, que decía, un borrachito con una botella en la mano decía, ya no nos queda sino, y yo voy a coñar, ni Barcelona. Hoy en día te podría decir, ya no nos queda ni Barcelona los guayaquileños. Y con ese mensaje te dejo, los que pueden entender, que entiendan. Y como dicen en la mafia, copiaste. Bueno, Francisco, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Nos quedamos justo con ese mensaje poético, lúdico, al final de esta entrevista. Gracias también a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.